Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy pues os hemos convocado a este acto con motivo del 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia Machista. Os voy a presentar a las compañeras, Jaldia Abubakra, feminista, que pertenece al grupo de defensa del pueblo palestino, además de ser coordinadora de Palestinas Al-Karana y compañera de Izquierda Unida. Y a Hadeyetu El Motar, periodista, profesora y activista saharaui, que además forma parte del Frente Polisario en España. Ellas nos van a hacer una pequeña presentación de las luchas que ellas tienen en sus respectivos países. Cualquiera de las dos, ¿quién quiere empezar? Como queráis. Sí, está más cerca. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Izquierda Unida y aquí a Izquierda Unida de Ciudad Lineal por el apoyo a las luchas de todos los pueblos, tanto Palestina, el Sáhara, como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, como todas las causas justas y la lucha de los pueblos. Y quiero especialmente dar las gracias a los compañeros y compañeras que estáis esta tarde aquí, porque sabemos que son días de mucha actividad, de muchísimo movimiento, y es un placer que nos dediquéis este tiempo para escucharnos, para compartir, pero sobre todo para expresarnos vuestra solidaridad y el compromiso de la fuerza política de la que formáis parte, porque sus principios y valores nos inspiran y nos inspiraron y nos seguirán inspirando, porque es nuestras luchas son una batalla de ideas, y esa batalla de ideas se defienden en diferentes contextos geográficos, en diferentes culturas, pero siempre tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y sobre todo la legalidad internacional como norma que rige a pueblos y naciones. Porque entendemos que lo que se está haciendo por parte de Occidente y de las fuerzas imperialistas, coloniales y neocoloniales, que siempre vienen disfrazadas de diferentes formas, lo que buscan precisamente es acallar las voces de las personas que reclamamos justicia, reclamamos respeto, reclamamos igualdad, reclamamos derechos para nuestros pueblos, ya sean países reconocidos o pueblos en lucha. Porque vemos que, por ejemplo, en el caso de Palestina y el Sáhara, estamos luchando contra dos fuerzas de ocupación que tienen un paralelismo impresionante. De ahí mi solidaridad con la lucha del pueblo palestino ayer, hoy y siempre. Porque, como decía, el paralelismo entre Israel y Marruecos es tan evidente y va mucho más allá que la ocupación de territorio y el intento de genocidio de los pueblos para callar sus voces. Esto siempre lo hemos dicho desde el pueblo saharaui, desde el Frente Polisario. Llevamos muchísimos años diciendo que Marruecos es una fuerza de ocupación que es un buen aprendiz de un gran violador de la legalidad internacional, que es el Estado de Israel, o mejor dicho, el régimen sionista que ha ocupado los territorios de Palestina para también exterminar al pueblo palestino, y han utilizado muchísimos métodos que nos suenan a nosotros los saharauis. La misma táctica, el mismo modus operandi usa Marruecos en la exportación de invasores para ocupar las tierras de los saharauis, arrebatarles sus casas, y los llaman colonos. Son más que colonos, son invasores y son ocupas que utilizan los métodos agresivos, los métodos coloniales que les impone su régimen para blanquear esa ocupación militar e ilegal de un territorio que desde el minuto uno que han llegado
al territorio han empezado masacrando y bombardeando con napalm y fósforo blanco. Creo que lo que está pasando ahora, esta crueldad que se practica contra el pueblo palestino, siempre nos duele que eso ocurra, pero realmente estas víctimas de este genocidio han servido para despertar la conciencia de muchísimos pueblos en el mundo. Creo que era necesario destapar esta crueldad que llevan ellos muchísimos años sufriendo y que también en el Sáhara sufrimos, pero de manera silenciada, porque ya vemos que incluso en esta barbarie que comete Israel, el Estado sionista contra el pueblo palestino desde siempre, pero más cruenta, más virulenta esta vez, porque tenemos redes sociales que están destapando esta criminalidad, porque siempre ha ocurrido así. No es la primera vez que se despoja a los palestinos de su territorio, no es la primera vez que se masacra a niños. Siempre hemos visto en las diferentes intifadas como los niños son arrestados, golpeados, incluso disparados con fuego por el simple hecho de protestar tirando piedras. Pues eso exactamente es lo que pasa en el Sáhara Occidental, lo único que es un conflicto muy silenciado por parte de los medios de comunicación, porque es tan similar la situación. Tenemos presos políticos por organizar, por ejemplo, un campamento de protesta pacífica, los presos de Gdemizik, los estudiantes saharauis en las universidades están presos, algunos condenados a cadena perpetua, otros a cadenas de 30, 25 años por el simple hecho de organizar un campamento de protesta en un territorio que es suyo y reivindicar el respeto de la legalidad internacional. Y luego no hablamos de las mujeres que son violadas, masacradas, encerradas y allanados los domicilios por el simple hecho de enarbolar una bandera en unas efemérides, como puede ser, por ejemplo, el Día de la Unidad Nacional o el 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero vemos que las mujeres saharauis no pueden salir a la calle a manifestarse contra la violencia, ni siquiera contra la violencia de género, sin ir más allá, sin entrar en políticas, pero Marruecos no lo permite. Entonces, nos parece que nuestras luchas como mujeres, tanto las mujeres palestinas como las mujeres saharauis, también es una contribución a la lucha de los diferentes pueblos en todas las partes del mundo. Nosotros abrimos brechas, nosotros ponemos las víctimas sobre la mesa para que se reivindiquen derechos, se reivindiquen libertades, pero sobre todo para que desde Occidente se reivindiquen los derechos de los pueblos y el respeto de los derechos humanos. Me parece que son momentos para determinarnos más en la lucha, porque entendemos que es necesaria la reivindicación, es necesaria la resistencia, hoy más que nunca, para reivindicar una convivencia pacífica, reivindicar que el mundo sea mejor para que todos podamos vivir en paz y en libertad. Entendemos que los diferentes mensajes de odio, de xenofobia, del rechazo al diferente, eso tiene que acabar. Entendemos que el mundo es el mundo de todos, independientemente de las ideologías políticas. Y entiendo que es un momento crucial para reforzar mucho más, si cabe, la lucha de resistencia de los pueblos, de todos los movimientos, de los movimientos de liberación en todas partes del mundo, pero especialmente los que estamos abanderando estas luchas como Palestina y el pueblo saharaui, el pueblo, por ejemplo, kurdo, otros pueblos que todavía están en ese camino transitando hacia la libertad. Tenemos que reforzar nuestro compromiso con la resistencia permanente, pero también las diferentes fuerzas políticas, los diferentes movimientos en Europa y en otras partes del mundo deben entender que nosotras abanderamos esa lucha, pero que si nosotros caemos, cae el resto de los pueblos y el resto de movimientos que luchan. Por eso es necesaria la solidaridad
y alzar las voces, ser valientes, romper el bloqueo informativo y sobre todo a cara descubierta expresar el apoyo y la solidaridad incondicional con unos pueblos que lo único que buscan es vivir en paz como el resto del mundo, que no buscamos la guerra, nunca hemos amado la guerra, siempre se nos ha sido impuesta, y que nuestra gente lo único que quiere es vivir en su territorio, vivir con sus familias, tener ese desarrollo económico, social, político al que aspiran otros que lo quieren solo para ellos. Los países que están ahora mismo creando guerras, buscan sus intereses, especialmente económicos. Sabemos que cuando van a por nosotros, van a por nuestros recursos naturales, pero también eso es una flagrante violación del derecho internacional y de los derechos humanos. ¿Por qué no podemos nosotros disfrutar de nuestro gas, de nuestro petróleo, de nuestro mar, de nuestra riqueza, de la fauna, de la flora que tenemos en nuestros países? ¿Por qué tiene que ser para otros? ¿Por qué no intentan que nosotros compartamos con ellos esa riqueza, pero no nos exterminen para usurpárnosla? Y encima ni siquiera nos dejan el territorio, también lo quieren para ellos. Entonces creo que es un momento muy, muy crucial, no solamente para nuestras luchas, para nuestros pueblos, sino también en el contexto global, en el contexto general. Hay una frenética voluntad de arrasar con todas las luchas, con todas las reivindicaciones, con todo el que no piense igual que ellos, y que las ideas de las extremas derechas van a por todo, van a por la legalidad internacional. Luego ellos dicen que defienden los derechos, que defienden la democracia, que defienden la legalidad internacional, pero realmente lo dicen de boquilla, lo utilizan esos términos. Por eso ayer, escuchando a mi compañera Jaldía, realmente el discurso es ese, ¿no? Que están utilizando, haciendo suyo el discurso de que nosotros hemos mantenido siempre, que han mantenido las fuerzas de la izquierda, para confundir a la opinión pública internacional y a la opinión pública nacional, para decirles nosotros somos los que defendemos la democracia, nosotros estamos luchando por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos, por los derechos de las mujeres, pero realmente han arrebatado ese discurso para confundir y para manipular. Y lo más grave es que los medios de comunicación les dan voz y voto en esa dinámica, ¿no? Y en ese discurso y en esa política sistemática que lo único que intenta es que nos aburramos de la política. Ellos no quieren que hagamos política. Ellos quieren ser los dueños de la política y luego manejarla a su antojo en contra de las reivindicaciones de los pueblos. Entonces, a mí me parece realmente que es un momento muy, muy importante en el que tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que ser más solidarios que nunca, pero sobre todo más valientes para alzar la voz y para rechazar todo lo que no sea justicia, igualdad, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de los pueblos y sobre todo la diversidad que tenemos en el mundo. Así que muchísimas gracias, porque espacios como este, eventos como este nos permiten llegar a hacer llegar nuestra voz a otros pueblos, a otros colectivos, a otras comunidades. Aunque no estén presentes, sabemos que nos siguen a través de las redes sociales y queremos darles las gracias por difundir y sobre todo por apoyar y por seguir reivindicando, porque la lucha por la paz es para todos y es de todos, y tenemos que aunar esfuerzos para eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias, Hadiyatu, gracias compañeras. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros por estar con nosotras hoy, por venir a escucharnos, y a la gente que nos sigue a través del canal, que cuando se difunda esto
es muy importante en la mesa que tenemos hoy, sobre todo estar Hadiyatu y yo en la misma mesa, es un honor para mí, ya que se celebra este acto en la fecha de la conmemoración o la reivindicación de la lucha contra la violencia contra la mujer o la violencia machista. Yo voy a tocar varios temas distintos, porque si voy a hablar sobre Palestina, ya ha comentado Hadiyatu varias cosas y a mí también ya me habéis escuchado en muchas ocasiones, pero esta vez voy a hablar de nuestra lucha como mujeres. Como mujeres, yo estoy aquí representando hoy al movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, un movimiento que hemos fundado en el 2017, precisamente para eso, para que la sociedad española occidental nos vea como mujeres, porque aparte de todo lo que venimos sufriendo de opresión, de ocupación, de lucha, también hemos sufrido que nos señalen como mujeres árabes, como mujeres musulmanas, como mujeres invisibles o mujeres que no están en la lucha, o mujeres que hay que apoyarlas para liberarse porque son unas mujeres sumisas que no tienen participación ni tienen rol. Yo no digo los que estáis aquí porque, por supuesto, yo como miembro de Izquierda Unida y del Partido Comunista sé las ideas que tenemos, pero en general la visión que hay sobre nosotras es esa, es que las mujeres árabes, pobrecitas, sumisas, no tienen un rol, no tienen papel, no son participativas, y venimos a decir que es todo lo contrario. Hadiyatu y yo no somos una excepción de las mujeres de nuestros pueblos. Somos o sea, nuestras antepasadas son mujeres que han luchado a lo largo de la historia. Yo siempre que hablo de la lucha de las mujeres palestinas, documentado, que yo pueda decir, hay un documento que dice que las mujeres palestinas estaban organizadas en 1903. Las mujeres palestinas han liderado manifestaciones contra la colonización británica antes de la llegada, o cuando ya estaba empezando a llegar a Palestina el movimiento sionista, que pretendía usurpar el territorio, desplazar al pueblo palestino. Las mujeres palestinas han sido la vanguardia de esta lucha, han escrito comunicados en prensa, en programas de radio, han ido al gobernador británico para presentar una queja por los privilegios que estaban dando a los sionistas recién llegados a Palestina, mientras el resto del pueblo palestino pues pagaba impuestos, recibía castigo por cualquier motivo. Han sido las mujeres palestinas. Han celebrado un congreso de las mujeres árabes en Jerusalén en 1929, y por lo tanto tenemos detrás de nosotras una historia larga de resistencia, de lucha de unas mujeres organizadas. No es que porque estemos aquí en Europa que seamos distintas, no es porque seamos una excepción de las mujeres de nuestros pueblos, es todo lo contrario. Nosotras recibimos de nuestras abuelas, tatarabuelas o antepasadas esa herencia de mujeres luchadoras. Y eso es lo que pretendíamos como movimiento Mujeres Palestinas, de dar a conocer la historia de la lucha de las mujeres palestinas, dar a conocer también la participación de la mujer palestina actualmente en la lucha en el territorio en todos los ámbitos, tanto la lucha no violenta, la lucha armada, la organización, la participación, en todos los sentidos, en la construcción de una sociedad sana, a pesar de lo que quieren en lo que quieren convertirnos el movimiento sionista, porque el movimiento sionista incluso está robando nuestra cultura. No solamente ha robado el territorio, ha robado los recursos, ha desplazado y ha asesinado a más de la mitad de nuestro pueblo, sino que pretende robarnos nuestra cultura, nuestras tradiciones, y es la mujer palestina, al igual que la saharaui, la guardiana de esa herencia cultural, porque es la que hace que un pueblo sea un pueblo o que seamos una nación. Cuando hablamos, a veces escuchamos terminologías que han ido implantando en el imaginario popular la maquinaria propagandística sionista del pueblo judío. El pueblo judío no existe, no hay tal pueblo. El judaísmo es una religión
como puede ser el budismo, el cristianismo, el islam, y por lo tanto eso no constituye un pueblo lo constituye el compartir una cultura en común, una gastronomía, unas tradiciones, una historia, y eso las personas invasoras, como ha dicho Hadiyato, que han ido a ocupar y a colonizar Palestina desplazando al pueblo autóctono palestino, no tienen una cultura en común ni tradiciones comunes, porque vienen de Francia, de Inglaterra, de Polonia, de Lituania, de todas partes de Europa, y algunos también de los países árabes. De hecho, los judíos marroquíes en la Palestina ocupada siguen practicando su lengua, sus tradiciones marroquíes, y viven en una comunidad marroquí judía dentro de Palestina. O sea, eso no constituye un pueblo, eso es para ir quitando los términos que intentan hacernos creer que eso da derecho a que necesariamente tengan que tener un territorio para construir un Estado. Con esa excusa es como han ocupado Palestina, y por eso tenemos que luchar con esa terminología. Y en esa lucha las mujeres palestinas también han estado continuamente. Gracias a ellas es que la sociedad palestina como pueblo todavía sigue fuerte, sigue constante, sigue firme, sigue conexa, sigue, a pesar de estar muchas de nosotras lejos del territorio de Palestina, las que estamos en la diáspora, cada grupo, cada comunidad está en un país, pero también dentro de la Palestina histórica han generado muros y separaciones y fronteras que nos separan. Dentro de la Palestina histórica está la Palestina ocupada en el 48, reconocida por el mundo como Israel, el territorio de Gaza, que está siendo masacrado estos días, y así lo ha sido a lo largo de la historia, Cisjordania, Jerusalén, intentan dividirnos para dejar de ser un pueblo. Sin embargo, nosotras seguimos sintiéndonos un pueblo y una nación. Hablando de la legalidad internacional, Hadiyato dice que hay que seguir la legalidad internacional, y yo digo que no, porque las leyes las ponen los hombres, no es el libro divino, no es la Biblia ni el Corán, no es nada, son leyes que han puesto los hombres y pueden ser cambiadas según cada época y según quién esté mandando y quién esté imponiendo estas leyes. Y digo esto porque la semana que viene se conmemora el 76 aniversario de la resolución de la partición de Palestina. La resolución tomada por una Naciones Unidas recién creada, con un poco más de 50 estados, la mayoría de ellos estados coloniales y los otros estados bajo colonización, por lo tanto el voto no era legítimo, sin preguntar, sin tomar en cuenta al pueblo autóctono, al pueblo palestino, y en el momento en el que los dueños del territorio, los propietarios que habían ido comprando territorio, no tenían los judíos que habían llegado a Palestina ni el 7% del territorio. Y la población que vivía en la Palestina histórica en 1947, la población judía, tanto la autóctona que vivía en Palestina, que antes de las migraciones había un 3 o un 4% de judíos palestinos, en el 47 no llegaban al 30%, después de tantas oleadas de migración hacia Palestina no eran el 30%, y sin embargo la partición les da el 55%. Y aún así, aunque les hubiesen dado el 20%, aunque les hubiesen dado el 10%, no era justo, no era legítimo, ni por supuesto tendría que ser legal. Lo que pasa es que el mundo manda quien manda, mandan las potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y encima han impuesto que algunos países tengan el veto, y por eso vemos que hoy en día resoluciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que condenan a Israel por cometer crímenes de guerra, por violar los derechos humanos, por violar el derecho internacional, no se cumple ninguno se cumple. Y al no cumplirlo, tampoco la comunidad internacional, y cuando digo comunidad internacional es Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, porque parece que el resto del mundo no contamos para nada, tampoco les sanciona. No pasa nada. Hemos visto que a otros países se les han puesto bloqueos. Cuba lleva más de 60 años bajo bloqueo. Venezuela la han bloqueado. Otros países también. Irán lleva bloqueado no sé cuántos años. Rusia, a las 24 horas de entrar en guerra con Ucrania, teniendo sus motivos que no vamos a discutir aquí porque cada uno tendrá su opinión,
pero en 24 horas ya se ha sancionado a Rusia, no solamente económicamente, políticamente, sino culturalmente, además. Y eso con Israel no se hace, al revés, se le está premiando. Israel se le mandan armas, se le compran armas, se le manda dinero. Estados Unidos manda todos los años billones, no millones, billones de dólares a Israel. Participa en Eurovisión, participa en certámenes de cine internacionales, en deportivos, como si fuera otro país más de Europa. Y después de todas las masacres que estamos viendo televisadas en los últimos 40 días en la Franja de Gaza, ni una sanción, ni una resolución. O sea, ni siquiera decir, por favor, que no disparen a los hospitales, respetemos el derecho, las convenciones de Ginebra, cualquier cosa que reconocemos para otros aspectos de la vida, para otros problemas que ocurren en el mundo, que supuestamente el derecho internacional o la Carta de Derechos Humanos se ha puesto detrás de la Segunda Guerra Mundial para que no se repita lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estamos viendo que están bombardeando hospitales y nadie hace nada. Estamos viendo que están bombardeando colegios de la UNRWA donde han ido a refugiarse familias palestinas, que sus casas han sido bombardeadas y no pasa nada. Estamos viendo que están matando, asesinando, mutilando a niños y a niñas y a mujeres y a hombres y no pasa nada. No solamente el silencio, porque en otras ocasiones nos hemos quejado del silencio de la comunidad internacional. Es que en esta ocasión no es el silencio, es que el apoyo total. O sea, los presidentes de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Alemania y ahora el nuestro, que supuestamente tenemos un gobierno socialista, ha ido a besarle las botas a Netanyahu, a un criminal de guerra, que encima le ha tratado mal. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos de Israel para ir a humillarnos ante ellos, a decirles, por favor, no nos castiguéis por simplemente decir, vamos a reconocer al Estado palestino? Es que yo no quiero que reconozcan al Estado palestino, señor Sánchez. ¿De qué me vale a mí, como una refugiada palestina, que no puedo ir a mi territorio y otros 8.000 palestinos no pueden ir a su territorio? ¿De qué me vale que reconozca sobre el papel un Estado que no vale para nada? ¿Podría esto imponer que se desmantelen los asentamientos de Cisjordania, que se levante el bloqueo a la Franja de Gaza, que dejen de expulsar a las palestinas y palestinos de sus casas, que dejen de demoler casas en Palestina, que dejen de practicar el apartheid con los palestinos que viven en la Palestina ocupada en el 48, reconocidos o con papeles o con documentación de ciudadanos israelíes, porque no es la nacionalidad. La nacionalidad se la dan solamente a las personas judías. Sin embargo, los palestinos que ya estaban ahí antes de la creación del Estado de Israel y que no fueron expulsadas en el 48, tienen ciudadanía israelí, pagan impuestos, trabajan ahí, cumplen las leyes ahí y sin embargo no tienen los mismos derechos. No pueden comprar casa donde quieren, no pueden trabajar en todos los oficios, no pueden tener becas en las universidades. Y esto está reconocido por todo el mundo como un sistema de apartheid como el que se practicaba contra las personas negras en Sudáfrica, como la esclavitud en Estados Unidos. Y sin embargo, nadie hace nada. Solamente nos dicen, vamos a reconocer al Estado, o la única solución es la solución de 2 estados. ¿Qué 2 estados? Si Israel quiere todo el territorio y quiere limpiarlo de población, ya sea masacrándola, asesinándolos o impulsándolos fuera de Palestina. No ha quedado territorio en Palestina para un Estado, y aunque quedase, tendríamos que ser nosotras las que decidamos. No hay un derecho, una ley que dice el derecho a la autodeterminación. Nosotras queremos que nos pregunten, ¿qué queremos? Nadie nos toma en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Somos menos seres humanos que el resto de la humanidad? ¿No valemos para poder decidir por nosotras mismas? ¿Y cómo va a cumplir el señor Sánchez eso de los 2 estados? ¿Va a poder obligar a Israel
o quiere simplemente hacer el paripé de convocar una conferencia de paz como la que ha hecho Felipe González en el 91 y que llevamos 30 años y todavía no ha hecho nada, solamente le ha dado tiempo a la entidad sionista Israel para seguir robando territorio, seguir masacrando gente, seguir expulsando a la población palestina y seguir avanzando en su invasión de Palestina, seguir enriqueciéndose y fortaleciéndose como para poder mandar en el mundo entero. ¿De qué nos vale una conferencia de paz si las partes que se van a sentar no están en las mismas condiciones? ¿Sentaríais, ahora que estamos hablando de violencia machista, una víctima de agresión machista con su agresor? ¿Una mujer violada con su violador? ¿Para que negocien cómo van a convivir? No se puede. Hay que castigar al agresor y en este caso hay que castigar a la entidad sionista. Y hay que apoyar la lucha del pueblo palestino, porque en estos últimos días, cuando todo el mundo, casi para decir o justificar que apoya la lucha del pueblo palestino con simples dichos, porque tampoco es que estamos enviando armas a Palestina, no estamos enviando dinero, no estamos ayudando nada materialmente, estamos saliendo a la calle a gritar nuestra rabia y nuestra solidaridad, y aún así parece que cada persona le tiene que decir primero, ¿condenas los ataques de Hamás? No, señor, yo no condeno los ataques de Hamás. No hay que condenar los ataques de Hamás. Hamás está en su legítimo derecho de atacar al enemigo. Hamás y el resto de facciones de la resistencia palestina están en su legítimo derecho a atacar a su enemigo, a su carcelero, a su invasor, porque incluso ese derecho internacional se lo da un pueblo bajo ocupación, bajo colonización y además la Franja de Gaza bloqueada desde hace 17 años, donde no hay agua potable, no hay luz, no hay trabajo, no hay medicamentos, se están muriendo no solamente por los ataques de los misiles, sino por el cáncer, que no hay tratamiento de quimioterapia, por insuficiencias renales, porque la calidad del agua no es buena, ni la comida, porque bombardean con materiales nocivos el territorio donde cultivan sus hortalizas. Y todo esto está envenenado. Se suicidan los chicos jóvenes porque no ven futuro, no ven salida, llevan toda la vida encerrados en esta cárcel. Entonces tienen toda la legitimidad del mundo a luchar con todas las armas. Que luego nos dicen es que han matado a 1.400 israelíes, que luego se ha visto que ni eran 1.400 ni los han matado los militantes o los combatientes de Hamás, los ha matado el ejército israelí, porque han entrado, les han sorprendido, han empezado como hacen siempre con sus aviones, han bombardeado todo y los han asesinado a ellos. La resistencia palestina ha entrado para secuestrar, con todo el derecho del mundo, llevarse rehenes. Se ha llevado rehenes de altos cargos militares de esa gente que estaba, la unidad de Gaza la llaman, la que controla la Franja de Gaza, porque querían negociar la liberación de presas y presos palestinos, porque llevamos años intentando, hemos gritado en todas las plazas, en todo el mundo, que queremos la liberación de las presas y presos, y hemos exigido nosotras mismas, porque yo también trabajo en una red de defensa de presas y presos políticos, que la resistencia es la única que puede liberar a los presos. Y por lo tanto la resistencia ha cumplido. Se ha entrado a por rehenes para intercambiarlos por presos. Sabían que iba a haber una respuesta, y una respuesta dura como siempre, pero no se esperaban que era eso. No se esperaban que el mundo entero iba a correr a ayudar a su base militar, porque Israel es una base militar de Occidente en el corazón de Oriente Medio, para seguir manteniendo el control sobre la zona, toda la región, seguir desestabilizando para seguir vendiendo armas y robando nuestros recursos, y seguir manteniéndonos en subdesarrollo, para que no seamos países desarrollados y poder ser independientes, porque nos quieren depender, o sea, dependientes siempre de Occidente en todos los aspectos de nuestra vida. Seguir teniendo gobiernos títeres como los que hay en los regímenes de los países de los alrededores, que cumplen con el mandato de Estados Unidos y de Occidente. Y por lo tanto, tenía derecho a la resistencia palestina a entrar y a capturar a soldados
y si han capturado a algunos civiles, imagino que a estas alturas, los que seguís lo que está pasando, sabéis que estos rehenes han sido bien tratados, bien cuidados, bien respetados, mientras nuestros rehenes en las cárceles israelíes actualmente, porque han ido encarcelando y arrestando a población palestina en Cisjordania en el último mes, más de 4.000, teníamos alrededor de 6.000, entre ellos niños, mujeres, personas enfermas y personas mayores de edad que han cumplido 40 años en la cárcel, bajo tortura. Personas con cáncer en las cárceles israelíes no recibían tratamiento más que un paracetamol. Las mujeres en las cárceles estaban siendo humilladas, maltratadas, vejadas y algunas veces acosadas. Por lo tanto, eso que ha ocurrido era necesario. La ofensiva de la resistencia palestina era necesaria. Y hoy acabo de ver una buena noticia, aparte de todas las malas noticias que he ido recibiendo los últimos días de perder a muchos amigos y aparte de mi familia, del miedo, porque el miedo es peor que la muerte. El miedo es peor que la muerte, porque una persona cuando muere dices, bueno, pues las personas mueren a veces también pero el miedo que están pasando mis sobrinos, mis niños, mis familiares ahí, bajo bombardeo, y que se les caiga la casa encima. 46 días. No había ningún lugar seguro en la Franja de Gaza. Y eso es peor. Ese es el terror. Ese sí es el terror y el terrorismo. No nosotras. No la resistencia del pueblo palestino. Después de eso, acabo de recibir una buena noticia. Acabo de ver a una mujer palestina, que ha sido una joven, prisionera, abrazando a su familia. Hoy, por fin, en esa tregua de 4 días que se ha conseguido después de tanto luchar, 4 días de tregua para intercambio de prisioneros, van a salir hoy 24 mujeres y 15 niños y esperamos a más en los próximos días. Y como os digo, si comparan, que hagan la comparación bien, los rehenes que han estado con la resistencia palestina han sido bien tratados y respetados y cuidados además. No sé si habéis visto a la señora que han liberado diciendo que es que le traían hasta su medicación, una enfermera con ella, un médico cada 2 días, y nosotros se nos muere la gente en las cárceles israelíes por negligencia médica, por tortura. La semana pasada 6 presos palestinos han muerto por tortura. Y eso el mundo, la comunidad internacional o la legalidad internacional, los medios de comunicación, nadie dice nada. Cada vez que hablan del tema dicen, después del ataque terrorista de Hamás, pues ya incluso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos dicen que Israel tiene derecho a la autodefensa. Un Estado no tiene derecho, un Estado invasor, colonizador, ocupante no tiene derecho a la autodefensa. Los que tienen derecho a la autodefensa son los pueblos. Y cuando hablan de los israelíes que viven ahí, es una sociedad militarizada, enajenada, manipulada, llena de odio hacia el pueblo autóctono palestino, porque hemos visto imágenes de gente jaleando y aplaudiendo y diciendo y pidiendo que arrasen Gaza y que maten a todos. Dan pena y hay que salvarlos de sí mismos, hay que salvarlos del sionismo. Nosotras cuando decimos que el sionismo tiene que acabar, no estamos hablando de acabar con los judíos, porque nosotras siempre habíamos convivido, judíos, cristianos, musulmanes, drusos, de todas las etnias, de todas, porque Palestina siempre ha sido una tierra de acogida de muchísima gente. Y esa es la diversidad que queremos recuperar. No queremos ser un Estado puro, queremos ser un Estado incluyente, igualitario para todo el mundo. Y vamos a seguir luchando, todas y todos juntos, tanto en Palestina como fuera, como todas las personas de conciencia y de bien, y que si queremos de verdad que haya paz en el mundo, tenemos que luchar hasta acabar con el proyecto sionista.
No importa si no hay un Estado que se llame Israel, no hay que tener un Estado para los judíos. Los judíos pueden vivir, tienen que ser así, tienen que poder vivir en cualquier parte del mundo como ciudadanos normales, iguales al resto de los ciudadanos. Y nosotras, como palestinas, aceptamos que vivan judíos con nosotros. No tenemos nada en contra. Nosotros no hemos agredido a los judíos ni les hemos perseguido. El racismo contra los judíos ha nacido en Europa, hay que recordarlo siempre. La culpa la tiene Europa y Europa es la que tiene que redimir, pero no haciéndonos pagarlo a nosotras, a las palestinas y palestinos. Y eso lo tiene que entender todo el mundo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Seguir hablando, seguir avanzando, seguir alzando la voz, seguir informando a la gente, seguir concienciando, debatiendo, diciendo a la gente que no estamos haciendo ningún favor a los judíos defendiendo al Estado de Israel. Hacemos un gran favor a la humanidad defendiendo la igualdad de todas las personas y la justicia y contra cualquier tipo de racismos, cualquier tipo de segregación. Como mujeres que sabemos de eso, sabemos de la injusticia, sabemos de la opresión, tenemos que estar todas unidas en contra de eso, tenemos que apoyar. En Palestina lo tenemos claro, las mujeres palestinas lideran la lucha, lideran la resistencia. Yo también pertenezco a un movimiento que ha nacido aquí en Madrid, el movimiento Masar Badil, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina. En ese movimiento lo tenemos por escrito, lo hemos consensuado, que la mujer es la que tiene que liderar el movimiento y la juventud. Y las mujeres tenemos que formar parte de la lucha y de la resistencia para que cuando Palestina sea libre formemos parte de la toma de decisiones, de legislar, porque hemos aprendido de otras luchas. Yo sé que aquí las mujeres también han formado parte de la lucha contra el franquismo, contra la injusticia, pero luego, llegada la hora, no han formado parte de la toma de decisiones, a la hora de poner leyes. Y nosotras, eso es bueno también, el aprender las unas de las otras. Cuando llegue el momento queremos formar parte, y si no estamos desde ya en la lucha, no vamos luego a poder imponer o exigir formar parte de la toma de decisiones. Y si no formamos a nuestra sociedad también, ya sean jóvenes o mujeres, para que cuando llegado el momento sepamos qué es lo que queremos y cómo queremos ser y cómo queremos tener a nuestro país, a nuestra patria, va a ser complicado. Por eso estamos en esa ruta, que la hemos llamado ruta por eso, porque es para construir desde ya cómo va a ser la Palestina liberada del río hasta el mar, que sea laica, democrática, igualitaria, inclusiva para todo el mundo. Lo voy a dejar aquí. Yo seguramente me he dejado muchas cosas, pero otras también me las habéis escuchado en otras charlas y estoy dispuesta para cualquiera de vuestras preguntas, encantada de responderlas. Gracias.